Hola, con esta clase vamos a dar inicio a una serie de entregas de un tema que nos va a acompañar en forma transversal y a veces paralela al desarrollo de la historia de la educación argentina. Y es el tema que tiene que ver con el rastreo de las semillas, los orígenes, los núcleos incipientes de lo que vamos a ver a lo largo de toda nuestra historia del nacionalismo, el nacionalismo autoritario, de derecha y su incidencia en la vida política argentina y por supuesto con su influencia, presencia o expresión en algunos periodos en la educación argentina. Para este tema, que a nosotros nos interesa desarrollar en la larga mirada de la historia de la educación, nosotros elegimos un texto, ¿sí?, que es el de David Rock, que habla particularmente acerca de esta Argentina autoritaria, y les quiero contar cuál fue la preocupación inicial que cuenta el autor, por el cual se dedicó a investigar este fenómeno en la Argentina, ¿no? Y tiene que ver con la dictadura militar. David Rock dice: durante la segunda mitad de los años 70, miles de personas fueron secuestradas, encarceladas y torturadas en la Argentina, desapareciendo luego para siempre. La más alta jerarquía militar de la nación instauró y justificó este tipo de represión como una necesidad para salvar a la civilización occidental y cristiana. Cuando el régimen terrorista militar, como luego fue denominado, finalizó en 1983, la Argentina empezó a reflexionar en torno a la más grande y salvaje tragedia de nuestra historia. La represión constituyó una tecnología diabólica aplicada por profesionales sádicos y hasta regimentados. Durante esos años, la palabra subversivo adquirió un vasto y vago significado. Para esta delirante semántica, términos como marxista-leninista, traidor a la patria, materialistas y ateos, enemigos de los valores occidentales y cristianos, abundaron por doquier y todo el mundo estaba en peligro. Entonces, ¿qué es lo que se propone el autor David Rock a partir de este fenómeno tan particular y especial que se vivió en la Argentina, como fue la dictadura cívico-militar? Hay que rastrear, ¿no? El estudio vuelve hacia atrás y pretende explorar las ideas políticas, así como los sistemas ideológicos que dieron, ¿sí?, lugar a este delirio semántico que se expresó con la virulencia inusitada entre el 76 y el 83. No se concentró exclusivamente en la denominada Guerra Sucia de los años 70, sino que es un estudio del movimiento político antidemocrático conocido como nacionalismo. Examina el papel que les cupo a los nacionalistas en la historia argentina moderna, las condiciones que motivaron el flujo y reflujo de su influencia, las razones por las que este extraño movimiento fundamentalista que predicó la violencia y la dictadura aún permanecen atrincherados en la política argentina contemporánea. Ustedes preguntarán, ¿por qué nosotros empezamos ahora esto? La preocupación es el 76, es un periodo que viene más adelante, estamos nosotros desarrollando el inicio del siglo XX, y sin embargo es el momento, ¿sí?, fines del siglo XIX, ver antecedentes y tratar de acompañar el desarrollo subsiguiente hasta la actualidad de este eje que tuvo mucha influencia en sus altibajos y permeando en muchos momentos la educación argentina. Por eso es que nosotros necesitamos acompañar y a la vez rastrear en este movimiento de pensar los procesos históricos sociales con continuidades, rupturas, permanencias. Es por eso que, si bien nosotros estamos analizando el 1916, 1920 y nos preparamos para analizar la década del 30, vamos a ir al mismo tiempo, ¿sí?, adelantando o buscando, ¿sí?, raíces de estas ideas o núcleos de sentido para poder discernirlos, reconocerlos hasta la actualidad. Bien, hay periodicidad. Vieron que recién les dije que estudiaba el flujo y reflujo de estas ideas, en qué momento aparecen, cuándo se repiten.
David Rock reconoce cierta periodicidad en las manifestaciones, ya fines del siglo XIX, en 1880, en el curso de los conflictos sobre la educación estatal. Nosotros estuvimos estudiando qué gran reacción, y lo vamos a volver a ver, qué reacción tuvieron núcleos católicos al oponerse virulentamente a que la educación pase al área, al ámbito del Estado. La idea de una educación laica era impensable para estos grupos, y tener una escuela sin Dios más aún. Entre 1910 y 1920 es otro periodo donde los podemos ubicar claramente en una expresión manifiesta que tiene que ver con los conflictos en torno a la inmigración y el movimiento obrero. Otro rol importante va a ser sobre finales de la década del 20, ¿sí?, cuando la democracia popular se precipita hacia el colapso y cuando el intento, la primera expresión de la democracia liberal en los gobiernos de Irigoyen tienen un corte abrupto en el golpe del 30. Luego lo vamos a ver en la década del 40, ante el declive de la oligarquía liberal, ¿sí? Ahí vamos a ver una clara expresión de nacionalismo más de corte popular en los gobiernos, como va a ser el golpe del 43. En la caída de Perón en el 55 se van a expresar estos nacionalismos fuertemente de derecha, y en el golpe militar del 66, en el del 76, y bastante más cercanos, finales de la década del 80, los grupos militares cara pintadas cuando se lanzaron en contra de la recientemente restaurada democracia en el gobierno de Alfonsín. Estos son algunos puntos en los cuales podemos reconocer las expresiones, las manifestaciones, los reclamos de estos sectores. Pero vamos a intentar entender las fuentes doctrinarias, es decir, el núcleo de ideas centrales en los que se basan y es el germen de todo este desarrollo de las ideas nacionalistas. El movimiento nacionalista representa un remanente, lo que ha quedado, lo que permaneció de una tradición contrarrevolucionaria de orígenes y raíces europeas. Cuando decimos contrarrevolucionario, la revolución por excelencia, por antonomasia, es la Revolución Francesa. Todos aquellos cambios que propulgaba, ¿sí?, que promovía la Revolución Francesa en relación a la libertad, a la propiedad de los hombres, era un núcleo de sentido al cual estos nacionalismos van a oponerse. ¿Qué leyes apoyaban? Las leyes naturales del catolicismo. Y en esto no se confundan, ustedes estudiaron ya en periodos anteriores cuáles fueron los derechos naturales, ¿sí?, del liberalismo político europeo, ideas de Locke, de Rousseau, y cuál es la ley natural del catolicismo, que tiene que ver con el orden divino. No se confundan en este sentido, porque son exactamente cómo uno se opone al otro. Las leyes del orden divino son las establecidas por Dios, y según este posicionamiento que vamos a estudiar van a ser inamovibles y claramente jerarquizadas. Toda la tradición liberal del siglo XVIII va a decir: los hombres nacen iguales. No hay jerarquías establecidas por naturaleza, y ese es hay un núcleo de oposición sencillo pero fuertemente opuesto. Otra posición es el deseo de reconstruir las sociedades anteriores a las del siglo XIX. Sostenían principios absolutos y formas de organización social basados en jerarquías y en corporaciones. Las corporaciones van a ser una de las propuestas centrales de organización, de cómo organizar una sociedad. ¿A qué se oponían? ¿Sí? ¿Cuál era su fuerte oposición entonces? Como decíamos, a los derechos naturales proclamados por Rousseau, a las teorías, ¿sí?, consecuentes de soberanía popular, y a la economía clásica fundada en los conceptos del laissez-faire, ¿sí?, de Adam Smith, en los cuales los hombres, como individuos libres, iban a procurar en su libre competencia su bienestar, su fortuna, y la consecuente teoría de que eso iba a ser en beneficio de todos. En la Argentina, los núcleos de pensamiento de los nacionalistas en la Argentina pretendían reconstruir un gobierno conservador y autoritario. Ahora vamos a ver a quiénes remitían ellos como ejemplo. Con la
necesidad de restaurar el poder temporal de la Iglesia, particularmente en lo relativo a la educación. Una de las principales luchas que van a sostener, ¿sí?, siempre, podríamos decir, en algunos momentos con más poder, otros con menos poder, pero es su derecho a educar, ¿sí?, como sociedad perfecta, que es la Iglesia, va a expresarse en estos grupos nacionalistas que van a tener fuerte raíz católica, la preocupación por la enseñanza religiosa del catolicismo en las escuelas. Los nacionalistas argentinos van a renegar del mundo moderno, es decir, van a rechazar el liberalismo y el individualismo, van a rechazar el capitalismo y la democracia, van a renegar de ellos, a la vez que van a renegar y rechazar el socialismo, comunismo, cosmopolitismo, judaísmo y masonería. Ellos van a considerar que son dos expresiones de un mismo error, tanto el liberalismo con el individuo libre, como el socialismo y el comunismo con un sistema, ¿sí?, comunitario pero de raíz igualitaria, del mismo modo que el liberalismo. La respuesta del socialismo-comunismo al liberalismo lo consideraban dos caras de una misma moneda, de un proceso, ¿sí?, de interpretación de la sociedad erróneo, y que lo correcto iba a ser interpretar a la sociedad a partir del orden natural que había establecido Dios. Bien, si bien los orígenes del movimiento nacionalista se ven claramente en una posición contrarrevolucionaria, ¿sí?, recorren, o los podemos rastrear, 2000 años de historia atrás, desde los griegos hasta la Edad Moderna, a través de la escolástica medieval. Entre los primeros filósofos cristianos que van a ser rescatados, ¿sí?, se destacaba la influencia de San Agustín, quien describía la constitución del universo como un orden jerárquico encabezado por Dios, en lo cual lo superior regía lo inferior. Y así, la sociedad, a la que San Agustín denominaba metafóricamente la ciudad terrestre, debía organizarse como un sistema ordenado y armonioso en gobierno y obediencia, cuyos miembros pertenecían a las dos comunidades, que eran la Iglesia y el Estado. Nosotros, si hacemos memoria, si recorremos nuestros estudios, vimos en asignaturas como Antiguo y Medieval esta idea de la ciudad celestial, la ciudad terrenal, ¿sí?, de San Agustín, basado en Plotino, basado en Platón, y esta idea de que hay un orden superior, perfecto, ¿sí?, que va a tomar luego el cristianismo, que va a tener que organizar y que es quien debe gobernar al imperfecto e inferior. Fíjense qué interesante, ¿no?, en nuestra formación, en la de ustedes, poder tener esta larga mirada de lo que fue el origen del idealismo filosófico, cómo va a penetrar y armar toda la cosmovisión, ¿sí?, de ideologías que luego van a ser fuertemente presionantes hasta hoy en la sociedad argentina. Bien, ¿en qué basaban el discurso los tradicionalistas, los argentinos? En la defensa de la tradición nacional, ¿sí? Hay que rechazar los errores de la modernidad, que son el materialismo, el positivismo y el panteísmo. Esta idea de que la naturaleza entera es Dios y Dios está en todos lados, era un error. La sociedad debía ser regida por un gobierno absoluto, organizado por instituciones corporativas. Como parte del orden establecido por Dios, los hombres constituyen un solo cuerpo místico, una totalidad necesaria, que en consecuencia va a necesitar una sola cabeza. Y van a defender de este modo los gremios como instituciones históricas, como las que devienen de la Edad Media, como las corporaciones originarias, en las cuales los hombres se organizaban de acuerdo a su necesidad, a su oficio, a su lugar en la tierra. Las consideraban entonces a los gremios autoridades intermedias que constituyen el nexo necesario entre el individuo y el Estado. ¿Quiénes fueron algunos de los intelectuales que influyeron en el nacionalismo argentino?
Ustedes cuando lean el texto de David Rock van a encontrar con mayor profundidad desarrollos, comentarios, fuentes, ¿sí? Citas de otros intelectuales. Acá hay una pequeña selección como para acompañarlos en la lectura de estos textos. Particularmente en esto nos interesa ver que tengan elementos de reconocimiento del núcleo de ideas, de los núcleos originarios de sentidos, no que sean expertos en los pensadores reaccionarios europeos. No es esa la idea en absoluto. Pero, por ejemplo, David Rock dice, uno de los intelectuales que influyó fue Joseph de Maistre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estos autores, que van a tener algunos hilos en común, no reconocían las leyes escritas? Se oponían a las leyes escritas. Esto a nosotros nos hace entender, entonces, ¿qué se defendía como ley? El uso, la costumbre, la tradición y lo establecido por la religión. Por eso las leyes escritas, propias del liberalismo, del positivismo, no van a estar acorde a estas ideas. Rechazan de las constituciones escritas, fíjense que es un pilar fundamental de la modernidad liberal. Las leyes, la igualdad ante la ley, lo rechazaban. Los derechos de los pueblos, según esta posición, iban a procedían de concesiones realizadas por el soberano de acuerdo con el derecho natural. Y consideraban a las instituciones representativas una fuente permanente de subversión. Entonces acá hay dos ideas claras que ya podemos ir distinguiendo. A la idea de individuo, de derecho, de ley escrita, de ley para todos por igual, ¿sí? Principios liberales modernos, la fuerte oposición y desconocimiento, el fuerte rechazo a eso. Hay un orden natural, divino, establecido por Dios, y es el que debe, ¿sí?, respetarse. A la individuo, la corporación, ¿sí?, es uno de los puntos centrales que vamos a ver de oposición en cuanto a la organización de la sociedad. De Maistre detestaba, ¿sí?, aborrecía el contrato social, decía que el error principal que había tenido Rousseau era creer que el hombre era bueno, que por el contrario, su naturaleza era perversa y que requería de una monarquía absoluta sostenida por la Iglesia para contenerla y sojuzgarla. El núcleo básico de cada nación para este ideario eran la familia y las corporaciones. En este sentido, recordemos que las corporaciones representaban el ordenamiento natural que debía tener la sociedad. Este orden natural siempre es el orden divino, para ellos. Otro de los intelectuales que influyeron en el nacionalismo argentino fue Gustave de Bonald, ¿sí?, quien aporta fundamentalmente la xenofobia. Advertía sobre el gran peligro en que consistía dar poder a los extranjeros para intervenir en los asuntos nacionales a partir del poder económico. Este ideario, sobre principios del siglo XIX, sobre principios del siglo XX, con la gran oleada de ingreso de inmigrantes a la Argentina, tuvo, ¿sí?, una gran adhesión en estos grupos que vieron como muy peligroso tanto extranjero en el país. Este Gustave de Bonald decía que lamentaba la emergencia de la sociedad industrial y las relaciones de consumo y producción que éste había suscitado. O sea, que no solamente iban a remitir a un sistema de organización social anterior al medieval, sino que también a renegar de los nuevos sistemas modernos de producción, que en el contexto del capitalismo y del liberalismo, ¿sí?, habían suscitado consumo, banalidad y alejamiento de los verdaderos valores, como decían, que debía tener la sociedad. Y acá hay un español que también va a ser un influyente en los nacionalistas argentinos, que va a ser Menéndez Pelayo. Y acá viene toda la tradición fuertemente pesada del hispanismo, ¿sí? El hispanismo que trae, ¿no?, viene de la mano de Menéndez Pelayo, porque va a ser considerado el santo de la falange, va a calar profundamente los nacionalistas argentinos, va a hablar de la necesidad de instaurar la verdadera identidad católica de España y su misión providencial, ¿sí? Estar plagado esto de conceptos católicos, ¿no?, y del absolutismo de la verdad. Va a expresar su desprecio por el siglo XVIII, por el siglo de las luces, y va a exaltar
contrariamente al siglo de oro español, que es el siglo XVI, va a considerar perniciosa la influencia de los masones, de los judíos, de los jansenistas. Menéndez Pelayo va a expresar su rechazo a la tolerancia, rechazo al escepticismo y al relativismo del materialismo surgido a partir de la Ilustración. Va a ser una magnificación del espíritu católico, guerrero de la Edad Media, de los reyes católicos, va a justificar la conquista, va a alabar, en este sentido, la unión de la espada y la cruz. Va a decir que América Latina va a estar fundada en la unidad de los pueblos sobre la base de la fe del conquistador, de la fe impuesta, ¿no? De la destrucción, por supuesto. Pero esa va a ser, para esta idea de Menéndez Pelayo, que van a asumir estos nacionalistas, la verdadera identidad que va a tener que tener América Latina. Y en este sentido, coherentemente, va a rescatar el siglo XVI y XVII, que nosotros estudiamos como el siglo de la dinastía de los Austrias, la va a considerar fuerte de honor y de la autoridad como encarnación del Estado, los va a considerar siervos de la República, esclavos del deber y ministros de Dios, ¿sí? La va a alabar a la función que cumplió la dinastía de los Austrias. En cambio, por oposición, a la dinastía de los Borbones va a considerar que estaba inspirada en el despotismo francés, centralista y totalitario, y que hicieron de la religión una cuestión de Estado. Esto fueron la fuente de las desgracias extranjerizantes y liberales que aparecieron desde finales del siglo XVIII. Estos también son los contrapuntos que vamos a ver claramente en el ideario. Y como expresión, como gran influencia de esta vuelta a una tradición que necesitamos rescatar y ordenar, construir y poner como única, válida y absoluta, desde aquí, desde estos nacionalistas, van a dar origen al revisionismo histórico argentino, como una corriente historiográfica que después ustedes verán que van a tener distintas expresiones, pero el revisionismo va a, como su título lo dice, revisar la escritura de la historia hecha por los liberales y va a ir poniendo hitos, ¿sí? Y revalorizaciones en lugares distintos de lo que hicieron, de lo que va a ser el liberalismo. Esta corriente historiográfica, es decir, el inicio de esta revisión de la escritura de la historia y de la interpretación de la historia, se va a expresar a finales del siglo 30 y va a trasladar la visión de la historia española al culto autóctono de Juan Manuel de Rosas. Acá se va a ensalzar la figura de Rosas, que va a ocupar el lugar de los reyes católicos, en una línea de continuidad entre el restaurador de las leyes, como se lo consideraba a Rosas, y va a difundir que el régimen, de su régimen, se convirtió en el arquetipo de la autocracia autóctona, católica y paternalista, que los nacionalistas deseaban establecer. Estas definiciones de cómo se consideraba el régimen de Rosas, ¿no? Este catolicismo paternalista autoritario debía ser un rasgo característico de una sociedad que hay que restablecer. Había que delinear un futuro desde un punto de vista mítico, ¿sí? Esta idea de que estábamos destinados por Dios y por los a ser una nación y que la patria nos debe, toda esta mística, ¿sí? Recalcitrante es la que constantemente se rescata y se vuelve a traer, y bueno, Rosas fue parte de esto, y que la historia, esta historia que no era la que nos habían mostrado hasta ahora, la que debemos rescatar, era la maestra debía ser la maestra de la política. Otro influyente, pero francés en este caso, ¿sí? Charles Maurras, representante de un nacionalismo integral, en el cual lo importante es la nación francesa. Él va a crear un movimiento que se va a llamar la Acción Francesa. Afirmaba que Francia había perdido la grandeza en la Revolución de 1798, era partidario de la monarquía, era un tradicionalista religioso, apoyó la Iglesia Católica porque afirmaba que estaba ligada a la historia de Francia y porque su estructura jerárquica y su élite clerical eran la imagen perfecta de una sociedad ideal. ¿Sí? Fíjense cuánta reminiscencia hay acá de la organización corporativa medieval. Incluye elementos del antisemitismo, ¿sí? De ubicar
al pueblo judío como origen de muchos males, pero más fuerte a la vez que el antisemitismo, el problema que encontraba Maurras era la idea del extranjero interior, esa que aquel que aún habiendo nacido en Francia, tendía a desnaturalizar los valores franceses y que no sentían ni amor por la patria, que no respetaban el honor de la patria, y todos los elementos que exige el nacionalismo integral que él proponía. Bien, esto es un pantallazo de iniciación para poder trabajar nosotros estas ideas, porque estos núcleos de ideas, que en algunos momentos consideramos nosotros preocupantes, pero que se van a expresar en golpes militares, ¿sí? Y en esta semántica delirante, como la llama David Rock. Vamos a continuar ahora con los 2 capítulos del libro, pues, como para conversar acerca del contenido y poder dar luego nosotros reconocerlos en su influencia en la educación. Seguimos.